La inflación es un robo, puro y simple. Friedman realmente lo sabía profundamente. La inflación te roba silenciosamente constantemente. No ves que esto suceda deliberadamente. No puedes denunciarlo legítimamente. No puedes defenderte legalmente. Friedman enfatizó con urgencia. La inflación es un robo perfecto. Porque es completamente invisible. Porque está legalmente autorizado formalmente. Porque nadie va a prisión. Friedman advirtió. La mayoría de la gente no comprende que les están robando. La mayoría de la gente piensa que la inflación es natural. La mayoría de la gente no sabe la incómoda verdad. Friedman pasó su vida demostrando: la inflación es un crimen. Crimen gubernamental organizado. Crimen sistemático legalizado. Crimen que acaba con economías enteras. Friedman lo sabía. Ahora te están robando. Friedman dedicó toda su carrera al tema. Friedman explicó el mecanismo. Friedman advirtió sobre las consecuencias. Friedman demostró el crimen. Friedman conocía la incómoda verdad. El gobierno te roba a través de la inflación. El gobierno roba deliberadamente. El gobierno roba sistemáticamente. El gobierno roba legalmente. Friedman enfatizó: es necesario comprender el robo, porque la comprensión es defensa, porque el conocimiento te protege, porque la verdad te hace libre. ¿Qué es exactamente el robo? Friedman explicó: robar es tomar algo que no es tuyo. El robo es apropiación indebida. El robo es un delito contra la propiedad. Friedman lo sabía. La inflación es un robo perfecto. Porque el gobierno toma poder adquisitivo. Porque no lo ves. Porque el gobierno niega el robo. Friedman advirtió: la inflación es un robo porque se pierde valor. Porque alguien gana valor. Porque la transferencia ocurre sin consentimiento. ¿Cómo funciona exactamente el robo de inflación? Friedman explicó el mecanismo. Tienes dinero. El dinero tiene poder adquisitivo. El gobierno imprime dinero. Más dinero en circulación. Cada dinero vale menos. Tu poder adquisitivo cae. Perdiste dinero sin saberlo. El gobierno ganó. Friedman enfatizó: es un simple robo matemático. Porque las matemáticas no mienten. Porque el resultado es claro. Porque te vuelves más pobre. Friedman lo sabía. El robo es una transferencia de riqueza. De usted al gobierno. De ahorrador a gobierno. De pequeño trabajador a gobierno. ¿Cuál es el mecanismo exacto del robo? Friedman lo explicó claramente. El gobierno quiere gastar dinero. El gobierno legítimamente no tiene dinero. El gobierno imprime dinero nuevo. El Banco Central crea moneda de la nada. Nueva moneda ingresa a la economía. Los precios empiezan a subir. Tu dinero antiguo vale menos. Te están robando. El gobierno recibe beneficios. Los ciudadanos pagan el precio. Friedman enfatizó: eres una víctima. El gobierno es un bandido. El sistema es un crimen. Friedman lo sabía. El crimen es genial. Porque el gobierno lo legalizó. Porque el gobierno es ley. Porque el gobierno comete crímenes. ¿Por qué no ves el robo? Friedman explicó: porque el robo es invisible. Porque no hay ningún culpable aparente. Porque no ves salir dinero. Friedman lo sabía. Ves que los precios suben. Crees que es normal. Crees que es natural. Friedman advirtió: el aumento de los precios es un robo. Porque estás perdiendo poder adquisitivo. Porque te están robando el dinero. Friedman enfatizó: la inflación es un robo invisible. Porque es silencioso. Porque nadie se queja. Porque las víctimas no ven al ladrón. ¿A quién le roba la inflación? Friedman enfatizó: a los pobres les roban. Porque los pobres no tienen protección. Porque los pobres tienen dinero en efectivo. Porque los pobres lo pierden todo poco a poco. Friedman lo sabía. A la clase media le roban. Porque tienes ahorros. Porque los ahorros desaparecen. Porque se vuelve más pobre. Friedman advirtió: a los jubilados les roban. Porque vive de un ingreso fijo.
porque los ingresos son insuficientes, porque los jubilados mueren pobres. Friedman lo sabía, a los trabajadores les roban, porque el salario no sigue, porque se vuelve más pobre, porque compras menos. ¿Quién se beneficia del robo de la inflación? Friedman explicó, el gobierno gana, porque financia gastos, porque no pagas el precio real. Friedman lo sabía, los bancos ganan, porque prestan dinero nuevo, porque cobran intereses, porque ganan con la inflación. Friedman advirtió, los ricos ganan, porque tiene activos reales, porque tiene oro, porque tienes propiedad. Friedman lo sabía, el sistema beneficia a los poderosos, porque daña a los débiles, porque crea desigualdad, porque perpetúa la injusticia. ¿Cuál es el delito específico que comete el gobierno? Friedman dijo, el gobierno falsifica moneda, porque imprime dinero incorrectamente, porque crea dinero de la nada. Friedman enfatizó, la falsificación es un delito, pero el gobierno lo hace legalmente, porque el gobierno es ley, porque el gobierno está por encima de la ley. Friedman advirtió, si falsificas moneda, te arrestarán. El gobierno falsifica y queda libre, porque el gobierno tiene poder, porque el gobierno tiene fuerza. Friedman lo sabía. La ley protege al gobierno. La ley no te protege. ¿Cuál es el alcance real del robo de la inflación? Friedman advirtió, el robo es enorme, porque afecta a todos, porque te afecta a diario, porque afecta permanentemente. Friedman lo sabía. En 5 años tu dinero valdrá la mitad, porque la inflación compuesta, porque cada año empeora. Friedman enfatizó, se pierde la mitad de su poder adquisitivo, sin saberlo. Ningún culpable aparente. No puedo quejarme, Friedman lo sabía. El robo es legal, porque el gobierno lo autoriza, porque el gobierno lo compromete, porque la gente lo acepta, porque la población acepta que le roben. Friedman explicó, porque no ve robo, porque no entiendes el mecanismo, porque confías en el gobierno. Friedman lo sabía. La población está desinformada, porque la educación no enseña, porque los medios no lo informan, porque el gobierno controla la narrativa. Friedman advirtió, os engañan sistemáticamente, porque no entiendes la inflación, porque crees que es natural, porque acepta que le roben. Friedman enfatizó, el conocimiento te protege, porque ves crimen, porque ves la verdad, porque puedes defenderte. ¿Cuál es la diferencia entre inflación impulsada por la escasez e inflación impulsada por el gobierno? Friedman explicó, la inflación por escasez es natural, porque el bien es escaso, porque el precio sube de forma natural. Friedman lo sabía. La inflación gubernamental es un robo, porque el gobierno lo crea artificialmente, porque el gobierno imprime incorrectamente, porque el gobierno roba sistemáticamente. Friedman enfatizó, la mayoría de la gente confunde los dos. Porque no entiendes la diferencia, porque el gobierno quiere confusión. Friedman advirtió, es necesario conocer la diferencia, porque la diferencia es un crimen. ¿Cómo puede protegerse del robo de inflación? Friedman enfatizó, comprar activos reales, porque los bienes reales no se roban, porque los activos crecen con la inflación. Friedman lo sabía, evite el dinero nominal, porque el nominal es robado, porque lo nominal desaparece. Friedman advirtió, invierta en bienes raíces, invierta en oro, invierta en acciones, invierta en negocios. Friedman enfatizó, los activos reales te protegen, porque mantiene el valor, porque crecen con la inflación, porque te haces rico. ¿Cómo se descubre la verdadera inflación? Friedman enfatizó, no crean en las cifras oficiales, porque el gobierno miente, porque el gobierno manipula. Friedman lo sabía. Calcule su inflación personal, porque tu cesta es diferente, porque el gobierno miente sobre la canasta. Friedman advirtió, usted sabe la verdad,
porque tu poder adquisitivo ha cambiado, porque ves que los precios suben, porque sientes robo. Friedman enfatizó, su experiencia es cierta, porque los números oficiales mienten, porque vives en la realidad, porque sientes robo. ¿Cuál es la solución para frenar la inflación? Friedman dijo, dejen de imprimir moneda, porque la impresión provoca inflación, porque sin impresión no hay inflación. Friedman lo sabía, el gobierno no se detendrá, porque al gobierno le encanta la inflación, porque la inflación financia los gastos. Friedman enfatizó, no se puede contar con el gobierno, porque el gobierno causa problemas, porque el gobierno no quiere una solución. Friedman advirtió, hay que protegerse, porque el gobierno no lo hará, porque está solo. ¿Cuál es la historia del robo de inflación? Friedman estudió historia profundamente. Friedman vio un patrón repetido. Granada. Friedman lo sabía. Roma infló su moneda, porque gastó más de lo que ganó, porque impresionó más moneda, porque devaluó la moneda. Friedman advirtió, Roma sufrió hiperinflación, porque el sistema se rompió, porque la riqueza desapareció. Friedman lo sabía. Weimar repetía Roma, porque Weimar se infló, porque llegó la hiperinflación, porque la gente lo perdió todo. Friedman advirtió, los estándares son invariables, porque el gobierno siempre imprime, porque la gente siempre sufre, porque la historia siempre se repite. ¿Cómo puede el gobierno robar sin ser arrestado? Friedman explicó, porque el gobierno es ley, porque el gobierno hace leyes, porque el gobierno protege la ley. Friedman lo sabía. Si falsificabas moneda, irías a la cárcel. El gobierno falsifica legalmente, porque el gobierno tiene autoridad, porque el gobierno tiene poder. Friedman enfatizó, la ley es una herramienta gubernamental, porque el gobierno hace leyes, porque la ley protege al gobierno. Friedman advirtió, estás indefenso, porque la ley protege al ladrón, porque la ley la crea el ladrón, porque eres una víctima legal. ¿Por qué el robo de inflación es más peligroso que el robo ordinario? Friedman explicó, porque se ve un robo común, porque robo común lo denuncias, porque el hurto común está castigado. Friedman lo sabía. El robo de inflación es invisible, porque no ves que suceda, porque no puedes denunciarlo, porque nadie es castigado. Friedman enfatizó, el robo invisible es peligroso, porque mata la economía, porque mata la moralidad, porque mata a la sociedad. Friedman advirtió, el robo de inflación es peor, porque es legal, porque es sistemático, porque es perpetuo. ¿Cómo participa el Banco Central en el robo? Friedman explicó, el Banco Central imprime dinero, porque el gobierno lo ordena, porque el Banco Central obedece. Friedman lo sabía. El Banco Central no es independiente, porque el gobierno controla, porque el gobierno nombra directores, porque el gobierno decide la política. Friedman enfatizó, el Banco Central es un brazo del gobierno, porque ejecuta órdenes. ¿Por qué no lo cuestionas? Porque obedece ciegamente. Friedman advirtió, se culpa al Banco Central, pero el gobierno tiene la culpa, porque el gobierno ordena el robo, porque el gobierno quiere robo, porque el gobierno se beneficia. ¿Cuál es el papel de los medios en el robo de la inflación? Friedman advirtió, los medios no informan sobre crímenes, porque los medios están controlados, porque los medios reciben publicidad, porque los medios dependen del gobierno. Friedman sabía, los medios ocultan la verdad, porque critica al Banco Central, pero no critica al gobierno, porque el gobierno es el jefe. Friedman enfatizó, los medios te mienten, porque esconde el crimen, porque protege a los criminales, porque estás engañado. Friedman advirtió, no confíen en los medios, porque los medios son cómplices, porque los medios se lucran con el robo,
Porque los medios guardan silencio sobre la verdad. ¿Cuál es el papel de la educación en el robo? Friedman advirtió: la educación no enseña inflación, porque la educación pública no lo explica, porque el gobierno controla la educación. Friedman lo sabía. Te vas ignorante, porque no entiendes el mecanismo, porque crees que es natural, porque lo roban sin saberlo. Friedman enfatizó: la ignorancia es estrategia, porque la gente ignorante es controlable, porque los ignorantes no se quejan, porque los ignorantes son víctimas. Friedman advirtió: es necesario informarse, porque la educación te hace libre, porque el conocimiento te protege, porque la verdad te salva. ¿Cuál es el impacto psicológico del robo de inflación? Friedman advirtió: el robo causa trauma, porque te vuelves más pobre, porque no sabes por qué, porque te sientes impotente. Friedman lo sabía. Uno desarrolla desesperación, porque la situación empeora, porque no puedes protegerte, porque se siente injusto. Friedman enfatizó: el robo mata la esperanza, porque el futuro es incierto, porque la seguridad desaparece, porque te asustas. Friedman advirtió: el trauma es intencional, porque el robo es traumatizante, porque el trauma te mantiene asustado, porque asustado obedeces. ¿Cómo afecta la inflación de manera diferente a las diferentes clases sociales? Friedman explicó: los pobres sufren más, porque tienes efectivo, porque no tiene activos, porque es completamente robado. Friedman lo sabía. La clase media sufre mucho, porque tienes ahorros, porque los ahorros desaparecen, porque se vuelve más pobre. Friedman advirtió: los ricos se protegen a sí mismos, porque tiene activos reales, porque tiene oro. ¿Por qué comprar una propiedad? Friedman enfatizó: la inflación empeora la desigualdad, porque perjudica a los pobres, porque beneficia a los ricos, porque perpetúa la injusticia. Friedman lo sabía. El sistema está diseñado así, porque el gobierno beneficia a los ricos, porque los ricos se benefician del gobierno, porque los pobres sufren para siempre. ¿Cuál es la relación entre inflación y corrupción? Friedman explicó: la inflación alimenta la corrupción, porque el gobierno quiere robar, porque el robo financia la corrupción. Friedman lo sabía. La corrupción alimenta la inflación, porque la gente corrupta imprime moneda, porque la moneda financia la corrupción. Friedman enfatizó: el ciclo es perfecto, porque la inflación causa corrupción, porque la corrupción causa inflación, porque el ciclo no se detiene. Friedman advirtió: usted es una doble víctima, porque la inflación te roba, porque la corrupción te roba, porque el sistema te perjudica doblemente. De acuerdo. ¿Por qué la inflación te quita el dinero sin que realmente te des cuenta? Porque el gobierno imprime moneda deliberadamente. Porque más moneda en circulación, cada una vale menos. Porque tu poder adquisitivo cae progresivamente. Porque alguien gana el valor que le falta. Porque te roban sistemáticamente. Porque el robo es completamente invisible. Porque el robo está formalmente legalizado. Porque el gobierno es un criminal legitimado. Porque el sistema es un delito formalizado. Porque eres una víctima silenciosa. Friedman realmente sabía todo esto. Friedman demostró todo esto rigurosamente. Friedman advirtió todo esto con urgencia. Las personas que entienden la inflación realmente se protegen a sí mismas. A las personas que no entienden les roban para siempre. Una persona que actúa realmente prospera. La persona que espera sufre permanentemente. Una persona que conoce la verdad es genuinamente libre. Una persona que cree una mentira es un esclavo mental. Friedman pasó toda su vida advirtiendo con urgencia: ahora te están robando. Porque la inflación es un verdadero robo. Porque el gobierno es un criminal legitimado. Porque eres una víctima desprotegida. Friedman enfatizó: despierta ahora inmediatamente.
porque el robo continúa constantemente, porque continuamente pierdes valor, porque el tiempo se acaba rápidamente. Friedman advirtió: protéjase ahora de inmediato, porque el gobierno no se detendrá, porque los robos aumentarán progresivamente, porque hay que actuar con urgencia. Ahora conoces por completo la incómoda verdad. Ahora eliges tu destino. ¿Crees en las mentiras del gobierno o actúas en realidad? La elección es completamente tuya. Friedman sabía que la elección correcta te salva, así que empieza ahora inmediatamente. Comprenda la inflación por completo. Reconocer que se está produciendo un robo. Proteja sus activos de inmediato. Compre activos reales ahora. Salga completamente del dinero nominal. Invierta en verdadera protección. Construya riqueza genuina. Porque te están robando el dinero. Porque el gobierno te está robando. Porque eres una víctima silenciosa y desprotegida. Porque el tiempo se acaba rápidamente. Porque hay que actuar con urgencia. Ahora. Inmediatamente. Sin demora. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. No lo dejes pasar. Friedman sabía que puedes hacerlo. Friedman creía en ti. Friedman demostró ser cierto. Ahora es tu responsabilidad actuar. Porque tu mierda depende de ello. Porque tu familia depende de ello. Porque tu libertad depende de ello. Porque tu dignidad depende de ello. El robo está ocurriendo ahora. Tu dinero está desapareciendo ahora. Estás perdiendo poder adquisitivo. Ahora. Cada segundo que pasa te vuelves más pobre. Cada día que esperas sufres más. Cada mes que te retrasas pierdes más. No hay tiempo. No hay demora. No hay espera. Hay medidas urgentes. Hay una lucha inmediata. Ahora hay defensa. Puedes hacerlo. Puedes protegerte. Puedes prosperar. Puedes ser libre. Pero necesitas actuar ahora. Inmediatamente. Sin demora. Sin dudarlo. Sin miedo. Solo acción. Pura acción. Acción verdadera. Acción que te salva. Acción que te hace libre. Acción que te enriquece.